pasión por alabarte y darte la gloria, más y más, más y más, más y más. Dile, Señor, solo quiero danzar, solo quiero adorar, solo quiero adorar, solo quiero declarar esto al Señor, solo quiero danzar, solo quiero adorar, siente el ritmo, el fuego, avivando nuestros corazones, llenando de pasión por alabarte y darte la gloria, más y más, más y más, más y más. Vamos a cantar, vamos a aplaudir, pues el gozo del cielo está aquí. Hoy hay libertad en este lugar, tú nos llevas hoy a danzar, a danzar. Siente el ritmo, el fuego, avivando nuestros corazones, llenando de pasión por alabarte y darte la gloria, más y más, más y más, más y más. Solo quiero decir, solo quiero danzar, solo quiero adorar, solo quiero adorar, siente el ritmo, el fuego, avivando nuestros corazones, llenando de pasión por alabarte y darte la gloria, más y más, más y más, más y más. Dale fuertes aplausos, Señor, en esta rica razón por la que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Y fíjate lo que vamos a cantar. Dile al Señor, la única, no, si no es, se equivocaron. Dile, la única razón de mi adoración, dile, y eres tú, mi Jesús, mi único motivo, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad, mi única verdad está en ti. Eres Dios y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Gózate del Señor, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, dile, tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Cuántos están contentos esta mañana de estar alabando al Señor? Dile, Señor, la única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, eres más, dile, la única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo, mi único
adoración, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No te cansas, dile, tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, y te exaltamos con toda nuestra alma, Señor, y con toda nuestra mente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Espíritu Santo, hoy envía, Señor. Jesús, hoy envía tu Espíritu Santo a este lugar, porque hoy te queremos adorar, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy necesito adorarte, Señor, más que nunca. Así, Señor, yo te digo, lléname con tu preciosa unción, Señor. Que tu presencia, Señor, llene este lugar. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Dile, Señor, lléname de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te adoramos, Rey. Dile al Señor, te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito, dile al Señor, hoy necesito llenarme. No es más, dile al Señor, te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Dile, me vengo a postrar. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Oh, Es más, te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Oh, me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname.
última vez. Dile, lléname, Jesús, con tu luz. Vamos a declarar. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Y lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Y que tu presencia llene todo este altar. Dile, lléname, lléname, y lléname de ti. Sigue adorando ahí en tu lugar, no te distraigas. Y tengo todo lo que tengo, Señor, y soy lo que soy, solamente por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Tengo todo lo que necesito, Señor, por ti. Precioso. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Dile, tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mi
palabra que el Señor, nuestro Dios, Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. La mesa está servida, dice el Señor. Iglesia, pueblo mío, hay gozo delante de tu Señor. Dice el Señor, iglesia, gózate aún en medio de la tribulación. Alégrate aún en medio del desierto, porque no te dejaré ni te desampararé. Dice el Señor, yo no me rindo, yo estoy ahí siempre. Mi ira dura un instante, pero mi amor y mi misericordia son para siempre. Recibe de parte mía, dice el Señor, lo que tu alma necesita en esta mañana. Recibe de parte mía, dice el Señor, lo que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo necesitan en esta mañana. No son las cosas, no son las personas, no son las bendiciones. Soy yo el que bendice, dice el Señor. No pongas tu mirada en las circunstancias, no pongas tu mirada en el mar, en el viento, en el agua, en el fuego. No pongas tu mirada en la creación, pon tu mirada en mí, en el hacedor de todas las cosas. Dice el Señor, he aquí que yo vengo pronto, dice el Padre, y yo visito mi casa, yo visito tu alma, yo visito tu casa y tu familia, para avivar lo que un día puse en ti, dice el Señor. Vamos a entonar una última vez esa parte. Dile, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Dios. Gracias. Dile, Señor Jesús, aquí estoy, sentado a la mesa. Gracias, Dios, por este privilegio que no se lo diste a los sabios ni a los entendidos, me lo diste a mí, lo más pequeño que había en la tierra. Gracias, Dios. Por eso te alabo, por eso bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, por favor. Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana. Sí. Si son familias, pueden estar sentados juntos, no hay ningún problema, vienen de donde mismo. Sí. Si son esposos, pueden agarrarse de la mano. Sí, no hay ningún problema. Muy bien, qué bueno que se tomó el tiempo para venir a la casa del Señor. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez. Es que con mascarilla no identifico. Ya conozco las casas, pero aquí veo a un muchacho. ¿Es la primera vez, amigo? De aquí de Navajo. Bienvenido, le damos un aplauso a Dios por su vida. Somos tu familia. Somos tu familia. Bienvenido. ¿Alguien más está por primera vez? No, ya todos somos de casa. Este muchacho, no es José. Ok, qué bueno que dejó los quehaceres. Decidimos hacer una sola reunión porque éramos muy poquito a las 9 y un poquito más a las 10:30. Entonces dijimos, pues bueno, nos reunimos a las 10 todos. Gracias a Dios hay buen espacio, en buena cantidad, sin dejar de tomar las medidas. Gloria al Señor. Bien, vamos a ver algo que nos compete como hijos de Dios. La palabra es maravillosa. Hemos estado viendo
los tiempos de Dios, que son muy diferentes a los tiempos humanos, a los tiempos físicos. Los tiempos de Dios van mucho más allá de la circunstancia, de la razón. Los tiempos de Dios van más allá de los simples planes o proyectos humanos. Hay un proverbio muy conocido, dice: el hombre propone, pero Dios dispone. ¿Sí? Yo propongo en mi tiempo, pero Dios dispone en el suyo. Entonces, si vivimos en el tiempo humano, físico, terrenal, pues como dice José, todo se acaba. Todo se acaba. Todo se hace viejo. Todo se marchita. Pero un hijo de Dios tiene que aprender a vivir en los tiempos de Dios. Que no tiene nada que ver con nuestros tiempos. El cronos, el tiempo natural, hace que todo envejezca, pero el kairos o el tiempo de Dios hace que todo se renueve cada día. Amén. Dice la palabra: cada día son nuevas sus misericordias, cada día son nuevas sus bendiciones. Pablo dice: aunque el hombre exterior, el cuerpo, se desgasta día con día, el hombre interior se renueva día con día. Es mejor vivir en el tiempo de Dios. Amén. Aunque estemos en el plano material, es mejor vivir en el tiempo de Dios. Y para vivir en los tiempos de Dios, ¿qué creen? Necesitamos fe. ¿Qué necesitamos? Fe. Fe, porque son tiempos espirituales. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes, atentos, velando para poder identificarlos. Un día el Señor Jesús se encontró con unos fariseos judíos y los cuestionó en cuanto a los tiempos. Y Jesús le dijo a los fariseos: ustedes saben identificar los tiempos antes de llover, porque ven las nubes, voltean al cielo y ven las nubes y dicen: va a ser frío, va a llover. Son muy buenos para identificar los tiempos naturales, pero no saben identificar los tiempos del reino de Dios. No está en la pantalla, pero anótelo como dato, está en Mateo capítulo 16. Entonces Jesús le dijo a los judíos: pues sí, son expertos en saber cuándo va a llover, cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor. Con solo ver las nubes lo pronostican. Yo creo que ahí nació el servicio meteorológico. Pero les hizo ver algo: que no sabían identificar los tiempos de Dios. Entonces, como cristianos, como creyentes, tenemos que desarrollar ese discernimiento, esa capacidad, esa madurez. No todo lo que vemos es real. No todo lo que vemos es real. La palabra mundo significa apariencia. El diablo trabaja con apariencias, engaños. Te hace creer lo que no es. Por eso necesitamos discernimiento. En Mateo 24, ya lo hemos leído antes, lo vamos a recordar, verso 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. En el cronos, todo lo que comienza termina. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras son eternas, dice el Señor. Y luego dice en el verso 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice: miren, aquí está el Cristo, miren, ahí está, no le crean. 24: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? ¿A quién? A los escogidos. Tan, 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 tan. Esto se pone tenebroso. Levante la mano el que es escogido por Dios. Ande, los demás son de la secreta.
Pues si tú estás convencido que eres un elegido, un escogido por Dios, ¿cómo saber si soy un elegido? ¿Cómo saber si soy un escogido por Dios? Cuando las cosas de Dios no se me hacen carga, las busco con amor, con gozo, las busco con alegría. Cuando puedo creer y comprender la palabra de Dios, y cuando cada día siento necesidad de buscar a Dios en oración. Si usted siente algunos de esos síntomas, ¿qué cree? Está contagiado de fe. Aleluya. Y aunque tengamos mascarillas, DH9, ¿cómo se llaman las más? ¿Quién sabe eso? No nos vamos a callar. Mientras no nos cuezan la boca para no hablar, no hay problema. Pero dice aquí que aún los elegidos correrán el riesgo de ser engañados. Y luego dice 25, ya se los he dicho antes, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgas, está en los aposentos, no le creas. 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Órale, todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no es exclusivo de unos cuantos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Él viene por su pueblo. Y cuando Él regrese, todo su pueblo lo va a ver. No nada más unos cuantos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos versículos de Mateo 24 solamente hablan de una parte de la preparación del proceso de la iglesia esperando la venida del Señor. Pero hay algo más que debe ocuparnos. Se lo dije al principio, Lucas 18:8. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, ¿qué dice? Hay una pregunta retórica ahí. Hay una pregunta ahí que hace que nos suden los pies. ¿Qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Anda. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Prepararnos para que cuando Él regrese encuentre fe en la tierra. ¿Dónde va a encontrar la fe? ¿En el cine? ¿En el baile? ¿Punchis? ¿Dónde va a encontrar fe? ¿En el internet? ¿En el WhatsApp? ¿En el Facebook? ¿Dónde va a encontrar fe? En las personas, en sus hijos, en su pueblo. Porque si tú lees todo el contexto de Mateo 24 que leímos antes, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que la iglesia está en un riesgo. Cuando pone su mirada en los tiempos, en los cronos materiales, corre el riesgo de perder su fe, de que la fe y el amor se enfríen. Por eso dice ahí, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Leímos ahí arribita en Mateo, dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Acuérdate cuando el diluvio, el arca de Noé, ¿cuántas personas se salvaron? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Eran 8. Y más la bola de animales que se subieron. 8 de toda la tierra. De toda la tierra. Yo creo que una semana más que el Señor se hubiera tardado, ni esos 8 se salvan. Era tanta la maldad que había en la tierra que el Señor dijo ya, súbanse al arca ustedes 8, porque si me tardo una semana más, nadie se va a salvar. Bueno, dice la palabra que como en los días de Noé, así serán estos días, los días postreros. Va a llegar un día en que la puerta se va a cerrar. Y dice, y si los días no fueren acortados, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas horas tenía el día hace 1000 años? ¿Cuántas horas tenía un día hace 1000 años?
¿Cuántas horas tiene el día hoy? Entonces, ¿por qué dice si estos días no fueren acortados? Significa que el Señor tiene prisa. El Señor quiere volver pronto. Si por Él fuera, ya hubiera venido. Pero Él está esperando que nosotros hagamos conciencia, despertemos y estemos trabajando en lo que Él nos ha pedido. Él no quiere venir y encontrarnos a gusto, encontrarnos sin hacer nada. Por eso Él tiene prisa, pero Él está de alguna manera esperándonos. En el capítulo 25 de Mateo hay 2 o 3 parábolas que hablan sobre lo mismo, sobre la venida del Señor. Específicamente hay una ahí, o la primera, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Alguien la ha leído? La parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Es la primera parábola ahí en ese capítulo de Mateo que habla sobre la venida del Señor. Y dice que 5 de ellas fueron a comprar más aceite. 5 de ellas dijeron, ya es tarde, ha de estar cerrado, no dejan entrar de a 5 al súper, tienen que entrar de uno por uno, y con cubreboca. Mejor mañana vamos a ir a comprar aceite. Pero dice ahí la parábola que el novio llegó de repente, y nada más 5 vírgenes que tenían su lámpara encendida lo pudieron acompañar. Hola. Las otras 5 se durmieron en sus laureles. Las otras 5 estaban desveladas. Se amanecieron en el WhatsApp, en el Facebook, y no vieron cuando llegó el novio. Hola. Ok, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo hoy? Pues nada más eche un vistazo. ¿Cómo anda la gente desde antier con esos audios que andan ahí rolando en el WhatsApp? Que se andan robando a las mujeres y que andan levantando y que las niñas, y bueno, verdad o mentira, la iglesia, los hijos de Dios no tienen por qué entrar en pánico. No se deje llevar por lo que veo, por lo que oye. Tome precauciones. No es otra cosa más que Dios apretando tuerca diciendo, mamá, papá, no seas tan pasalón con tus niñas, no seas tan pasalón con tus hijas, vigílalas, ponles horario, acompáñalas. Amén. No entre en pánico. Algunos hombres hasta amarraron a la esposa, a las hijas que no salieran, las amarraron de la parte de la cama. Entonces, estamos viviendo tiempos de incertidumbre. No sabemos si vamos a regresar cuando salimos de casa. No sabemos cuándo va a ocurrir un problema meteorológico, un temblor, no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Tenemos que estar confiados. Ahora, lo que sí debemos saber y estar seguros es que el Señor un día va a regresar. Y que todo aquí en la tierra es temporal. Amén, amén. Así es que no viva con incertidumbre. Pase lo que pase, el Señor va a regresar. Va a regresar. Todo este rollo del virus es, como dicen los plebes, está papitas. Todo este rollo del coronavirus, si usted anduvo asustado, no, hombre, espérese a lo que venga, a lo que viene. Este nada más es un entrenamiento. Es Dios viendo cómo obra su pueblo, es Dios observando, analizando la fe de la iglesia, la fe de su pueblo. Entonces, debemos estar seguros porque el mismo Jesús ha prometido regresar, y si Él prometió, Él lo hará. No recuerdo si el domingo pasado hablamos un poco de los héroes de la fe, fue el antepasado, donde tenemos que aprender a esperar en Dios. Todos los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento
murieron esperando la promesa del regreso de Jesús y no recibieron lo prometido, porque el plan de Dios es que ellos junto con nosotros entremos juntos a la meta. Pero ellos no perdieron la esperanza. Ellos murieron sin perder la esperanza. Bienaventurados los que duermen en Cristo, dice la palabra. Son los primeros que se van a levantar. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Pase lo que pase, el Señor va a regresar. Apocalipsis capítulo 1 dice: he aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, ¿qué dice? Harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy, que dice, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. ¿Qué dice? Todo ojo le verá. Descenderá entre las nubes y todo ojo le verá. Lo que leímos anteriormente dice: así como el relámpago se ve desde el oriente hasta el occidente, así será la venida del Señor. No porque unos cuantos digan este es el Cristo, usted va a creer en eso. Hace unos días arrestaron a un hombre allá en algún lugar de la Unión Soviética, que él decía ser la reencarnación de Cristo. Y tú lo miras y pues igualito al de las películas, ¿verdad? Pero lo arrestaron por fraude, cosas así, por el abusos que hizo ahí. Tenía muchos seguidores. Entonces, ¿qué pasa? Le faltó aceite a la lámpara. Cuando le falta aceite a la lámpara, no vemos con claridad. No podemos discernir lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, la seguridad del regreso del Señor es inminente. Tenemos que reflexionar porque Él puede llegar en cualquier momento. Y si te dijera que el Señor viene hoy, unos dicen amén, otros ay de mí, otros ay nanita, otros están pensando espérenme tantito, de aquí al martes, ya que haga lo que tenga que hacer. Hágase una pregunta: ¿cómo me va a encontrar el Señor cuando regrese? Usted hágase esa pregunta: ¿cómo me va a encontrar el Señor cuando regrese? Mira, en una empresa hay un refrán muy conocido que dice que ¿cómo dice? A la vista del amo engorda el caballo, ¿es así es? A la vista del amo engorda el caballo. ¿Sí? Significa que mientras está el patrón ahí, todo el mundo anda chambeando. Oh, no, hombre. Pero se va el patrón de la empresa y sacan los teléfonos y el WhatsApp y el Facebook y la vengo, voy a ir al baño y se relaja la empresa. Pero luego grita el portero: ahí viene el patrón otra vez, y todo el mundo a chambear. ¿Qué dice la palabra? Dios no puede ser burlado. No se engañen vosotros mismos, dice la palabra. Lo que el hombre siembra cosecha. Dios no puede ser burlado. Él sabe en qué pasos andamos, Él sabe qué pensamos, aunque no lo hablemos. El Señor conoce todo. Aunque alguien se esconda abajo de la cama y apague la luz, Dios sabe en qué pasos andamos. No puede decir amén, diga ay de mí. Pero no se preocupe por eso, mejor preocúpese en estar listo para cuando Él regrese. Primero, tenemos que ser prudentes. Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué dice? No tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ¿qué dice? Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poquito de aceite de las de usted, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a donde venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras se fueron a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y closed the door. ¿Está bien así, Fer? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Ya no hubo entrada. Se acabaron los boletos, no se registraron ahí en el Facebook. ¡Denos aceite! No, dijeron las otras, no, si les damos aceite, a lo mejor nosotros nos quedamos sin aceite y ustedes también. Vayan y compren. Pero las 5 vírgenes imprudentes no compraron a tiempo. Se esperaron al Buen Fin. Se esperaron a la venta nocturna de octubre. No lo hicieron con tiempo. Entonces, ahora te voy a explicar un poquito este rollo, porque en los tiempos bíblicos, hasta en la actualidad, se siguen usando damas de honor, ¿sí? Las que acompañaban a la novia. O sea, no eran 10 novias para un novio, no. Eran 10 doncellas que iban, era el cortejo, ¿cómo se llama? Las damas de compañía, que se encargaban de guiar al novio, a la novia, al altar, etcétera, etcétera. Entonces, en una boda, ¿a cuánto les gustan las bodas? Eso. Todos los que no están casados por la iglesia, vayan poniendo fecha. Se acabaron los amenes. Las acompañantes de las novias o las damas de compañía deben estar preparadas en todo sentido para la llegada del novio, que puede ser a cualquier hora y en cualquier momento. Eran las encargadas de preparar todo el asunto ahí. Hace unos meses fuimos a administrar una boda en Álamos. Este año pasó la boda de Tomina, ¿no? Sí. Y me sorprendió porque yo nunca había estado en la preparación así en grande y había como unas 10, 12 muchachas haciendo bolita ahí, quién sabe qué es. Y en medio estaba la novia, la estaban acuareando ahí, en un jardín muy grande que estaba, muy bonito todo. Me acordé por eso que estamos leyendo. Entonces, ok, aterrizamos. En esta parábola hay 2 actitudes que la iglesia adopta. En esta parábola hay 2 actitudes o 2 tipos de carácter que un creyente o un hijo de Dios adopta ante la vida. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. La palabra prudente, según un diccionario bíblico, viene del griego phronimos, que significa sensato, sagaz, discreto. Habla de un carácter cauto, viene de cautela. Habla de una habilidad práctica, inteligencia mental. Habla de algo sensato, de algo cuerdo. Todo eso significa la palabra prudente. Se me viene a la mente aquel pasaje donde el Señor Jesús le dice a los discípulos: sean sencillos como paloma, pero prudentes como serpiente. La serpiente tiene una cualidad que es muy astuta, es muy prudente. ¿Qué significa eso?
que actúa cuando tiene que actuar, que se pone quieta cuando tiene que estar quieta. Una serpiente puede durar días sin comer, pero ese mismo tiempo se la pasa vigilando y estudiando a su presa. Por eso el ataque de una serpiente tiene un 90 y tantos % de efectividad. Es muy raro que una serpiente falle al momento de cazar. A eso se le llama prudencia, astucia. Amén. Dios nos llama a ser prudentes, astutos, inteligentes, pero no en la inteligencia humana, terrenal, animal y diabólica. No, sabiduría de lo alto. Amén. Y las otras eran insensatas, del griego moros, que significa como aburrido, necio, moralmente cabezadura, absurdo, fatuo. La palabra fatuo es arrogante e ignorante. Mira nomás. Entonces una persona insensata es un estuche de monerías. Aburrido, necio, cabezadura, absurdo, arrogante y aparte ignorante. ¿Cuál es la peor ignorancia? Cuando se ignora, que ignora. Hay gente ignorante, pero hay gente que ignora y se vuelve arrogante. Cree que tiene la razón. Cree que todo lo que piensa y lo que dice tiene que ser ley. Y ahí se desata el autoritarismo. Entonces las prudentes se prepararon llevando aceite en sus vasijas, aparte de sus lámparas. Las insensatas, dice el verso 3, tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite. Por no estar preparadas con el aceite, vino el esposo, no pudieron entrar con el esposo, se cerró la puerta y se quedaron afuera de la fiesta. Ahora, hablar de aceite para la lámpara representa la presencia del Espíritu Santo en la vida de toda aquella persona que ha recibido en su corazón a Jesucristo como su único Dios, Señor y Salvador personal. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, ahí está el aceite. Se nos fue entregado el aceite. Amén. Ahora, hay una ironía comparando la prudencia con la insensatez. En la sociedad, en cualquier sociedad, no nada más aquí en México, las personas más criticadas, juzgadas, rechazadas por sus defectos, a lo mejor por sus vicios destructivos, por sus errores, por sus malas decisiones en la vida, dice la palabra que cuando conocen el reino de los cielos son más prudentes que los inteligentes. Han recibido a Jesús en sus corazones como Señor y Salvador. No en vano dice la palabra, hay una historia en Mateo 21-28 para ilustrar esto. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy al viñedo. No quiero, contestó. ¿Se le hace algo familiar esto? Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo, y este contestó, sí señor, pero no fue. ¿Se le hace eso algo familiar? ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia. ¿Y qué dice? No le creyeron, pero los recaudadores de impuestos, las prostitutas, sí le creyeron. E incluso después de ver esto, dice, ustedes no se arrepintieron para creer.
sopas perico. Ahora, si alguien de los que están aquí trabaja en Hacienda y es recaudador de impuestos, no se asuste. Bendecimos a los recaudadores de impuestos. Lo que pasa es que en el pueblo de Israel había judíos del mismo pueblo que se pusieron al servicio de Roma para cobrar impuestos a sus mismos hermanos judíos, pero no nada más eso, los estafaban, los engañaban, les pedían de más. Entonces eran ladrones y se consideraban por esa causa traidores de la patria. Por eso los está poniendo ahí. Realmente debería decir ladrones, no nada más recaudadores de impuestos, pero estudiando el contexto judío del versículo, se refería a recaudadores de impuestos que robaban a la gente. ¿Te acuerdas de Zaqueo? El chapito que se subió a un árbol para que Jesús lo viera. Bueno, este era ladrón, era recaudador de impuestos y era ladrón. Entonces lo que está diciendo aquí es que la gente que ha vivido desordenadamente, así de manera muy visible, ha llevado una vida terrible de vicios, habla de prostitución, habla de robar, y agrégale ahí alcoholismo, borracheras, violencia, y dice que cuando esa gente conoció el evangelio del reino, se arrepintieron y creyeron. Y Jesús le dice a los judíos religiosos: y ustedes, cuando Juan les anunció el evangelio, no se arrepintieron, no creyeron, rechazaron el evangelio del reino. ¿Cómo le llamarías tú a la actitud de los recaudadores de impuestos, de las prostitutas, ladrones? ¿Cómo le llamarías tú a esa actitud? Prudencia, astucia. ¿Te acuerdas cuando el fariseo Simón invitó a Jesús a su casa y llegó una mujer que también practicaba la prostitución y le empezó a lavar los pies a Jesús? Y el fariseo pensó: si fuera profeta no hubiera dejado que lo tocara. Y el Señor Jesús le dijo: Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Le estaba diciendo: si tú crees, Simón, que tu pecado era más chico que el pecado de esta mujer, es tu problema. Por eso me amaste poco. Pero esta mujer está consciente de su pecado, sea cual sea. Mucho se le perdona, mucho ama. Eso se le llama prudencia, astucia. Porque es muy difícil que alguien le dé a una persona que ha llevado una vida desordenada de esa manera. Es muy difícil que alguien le dé esa oportunidad. Por eso dice en traducción sonorense: aquí soy. Me agarro de la cruz, me cuelgo de los pies del maestro y de aquí no me suelto. Recibo el evangelio, recibo la vida nueva. Amén, amén. El problema es de muchas personas que se creen prudentes en todo. Se creen prudentes en sus finanzas, se creen prudentes en sus estudios, en cómo manejar la vida, pero se vuelven insensatos en lo principal. Rechazan la salvación, rechazan la forma íntegra en que Dios quiere bendecir. Por eso a veces las muchas preparaciones humanas nos vuelven arrogantes. Una de las traducciones para imprudente era fatuo. ¿Y qué significa fatuo? Arrogante. Y a veces los muchos estudios humanos nos vuelven arrogantes, nos vuelven soberbios. También tienen oportunidad, pero batallan un poco más en sus decisiones de entregarse al Señor como debería. Mateo 11:25 dice: en ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra, te doy gracias porque no mostraste estas cosas
a los que saben mucho y a los que son sabios, sino que se la mostraste a los niños. No a los niños de edad, sino a los niños en cuanto a la malicia. Habla de adultos que han hecho a un lado la malicia. No piensan como niños, no. Dejaron la malicia para adoptar una vida de inocencia, una vida pura, limpia, de maldad. Esa es la razón por la cual la palabra dice que lo vil y lo menospreciado, lo débil del mundo, lo necio del mundo, Dios levanta una obra grande para avergonzar a los que se creen sabios. Personas como las 5 vírgenes insensatas que piensan que siempre habrá tiempo para prepararse, piensan que de alguna manera van a resolver su destino eterno y posponen las instrucciones que Dios les da hoy, las bendiciones que Dios les ofrece hoy. Las posponen, ya habrá tiempo. Vamos a la iglesia, no, ya que esté viejo, ahorita voy a vivir la vida. ¿Y quién te asegura que llegas a viejo? Estoy muy joven. Vamos a la iglesia, no, la iglesia es para mujeres, niños y ancianos. Yo soy muy joven para ir a la iglesia. No he vivido la vida. ¿Y quién te asegura que amaneces mañana? Tenemos que ser prudentes, aprovechar cada oportunidad. Mañana te sirvo, Señor. Mañana hablo de ti a los demás. Luego hago lo que me pide, Señor. Ya habrá tiempo. Ahorita estoy muy ocupado. Ahorita soy joven. Ahorita tengo mucho que hacer. Luego lo hago, Señor. Hola. Ahora, pero esto no es así. El Señor en esa parábola está diciendo algo muy claro. En el verso 13, velad porque no saben ni el día ni la hora en que Cristo volverá. Las 10 vírgenes estaban vestidas para la boda, tenían lámparas, ya tenían los regalos listos. Amigos del novio y de la novia, ahí estaban, pero no entraron porque no estaban preparadas cuando el novio vino. No tenían suficiente aceite, suficiente luz para verlo, y esa fue la razón por la que no entraron. En otras palabras, tenían todo lo que un hijo de Dios, un creyente, necesita para ser salvo, pero en el último momento se descuidaron. Descuidaron su lámpara, descuidaron su luz, su aceite. Alguien puede tener una religión como una lámpara, pero hay lámparas sin aceite. Una lámpara sin aceite no funciona. Es por eso que la religión humana no salva. Si no es ahí el Espíritu Santo, que es el aceite, no salva. Es que yo soy católico, pastor, yo también. Es que yo soy apostólico, pastor, yo también. Es que soy adventista, yo también. Es que yo soy testigo de Jehová, yo también. Ese es el problema. ¿Te das cuenta que eran 10 vírgenes? No era una, eran 10. ¿Por qué tantas religiones, pastor? Que niños felices, dice la gente. Pues precisamente, a veces la insensatez humana de querer que la lámpara funcione sin aceite, y cada quien tiene su propia verdad. Entonces, alguien puede tener su religión o su lámpara, alguien puede ser un servidor en la iglesia, alguien puede ser una persona buena sin ir a ninguna iglesia, puede ser que a alguien le guste el evangelio y leer la Biblia y se la sabe de memoria, pero si no se prepara, si no tiene a Cristo en su corazón, no va a tener aceite en su lámpara, menos la va a mantener encendida. En pocas palabras dice aquí, no podrá entrar al reino de los cielos. Tan, 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 tan. ¿Cómo la ven? No son inventos míos. ¿A quién representa el novio? A Jesús.
Cuando tú recibes a Jesús, te conviertes en hijo de Dios. Y todo hijo de Dios, al creer en Él, recibe una lámpara y recibe aceite para alumbrar el camino. La lámpara es la palabra de Dios. Es el Evangelio, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Hechos 10. Así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nos va a caer en la cabeza, ¿no? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué representan las vírgenes? Somos nosotros, los que estamos esperando la venida del Señor. Alguien que dice que cree en Dios y no tiene idea y no se ha convencido que Cristo regresará, discúlpeme, pero no cree en Dios. Las vírgenes son la iglesia. Mira lo que dice Corintios 11: porque los celo con un celo de Dios, pues los he desposado como un solo esposo. ¿Para qué? Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿De quién habla? De la iglesia. La iglesia debe ser esa virgen pura que está esperando al novio. Amén. Yo nunca he visto en una boda una novia toda andrajosa, despeinada, con la cara sucia, sin sus uñas, sin sus grandes pestañas que te dicen ven, bien ajuareada, su vestido largo, blanco, su ramo de flores. No hay ninguna novia fea en el altar. ¿O usted ha visto a alguien así andrajoso, al novio o la novia? ¿Verdad que no? Así la iglesia debe recibir al Señor. Hablar de una virgen es hablar de una joven que no ha tenido relaciones, se considera pura y sin mancha. Pero ¿cómo la comparamos con un creyente? Habla de un creyente que no tiene relaciones con el mundo, que no tiene intimidad con el mundo, no se alimenta del mundo, no depende del sistema del mundo, ahora depende de lo que Dios le ofrece. Del alimento puro, sin contaminación. Amén. Hace la alabanza, por favor. Entonces, habla del creyente arrepentido y que es fiel a su Señor. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor de Dios, el Padre, no está en él. ¿Qué es amar al mundo? Le doy más importancia a las propuestas destructivas del sistema que el mundo ofrece que a la bendición que Dios le ofrece. Dice la palabra, y esta es la condenación, que los hombres, conociendo la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Hola. Entonces, una doncella, una virgen, habla de creyentes, personas que ya no están alimentándose de las contaminaciones del mundo. Esa es una doncella, esa es una virgen. Ahora se alimenta de Dios. Y en esa parábola dice que Jesús el novio no llegó a la hora esperada, se demoró un poco, luego se quedaron dormidos. Esto me habla de que nadie sabe la hora. Y si nadie sabe la hora, tenemos que estar listos y vigilando para su venida. Las 5 vírgenes prudentes son aquellas personas que han creído y mantienen una vida de oración constante, están de pie ante la vida, se abstienen de toda clase de mal,
constantemente están vigilando, se consagran a diario, alaban y adoran al Señor, y de esa manera mantienen su lámpara encendida. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero ayuno es cuando nos abstenemos del mal. No es pasar unas hambriadas. No pase hambriadas. Primero haga ayuno en el corazón. Absténgase de toda clase de mal, para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, estén en santidad, como una virgen. Las 5 insensatas habla de personas que han creído en Cristo, pero tienen amistad con lo equivocado del mundo, no se guardan sin mancha, aún tienen los mismos gustos equivocados de antes, le sirven a Dios a su manera, tienen un pie adentro y un pie afuera, no se han decidido. ¿Y qué dice Dios de esto? Santiago 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Y ay de aquel que sea enemigo de Dios. Esta parábola habla de que cada quien es responsable de sus propias acciones. Yo no soy responsable de la salvación de mi esposa, de la salvación de mis hijos, de la salvación de la iglesia. Cada quien es responsable. Que las 5 vírgenes le hayan negado aceite a las otras 5 no habla de egoísmo, habla de prudencia, habla de que nadie es responsable de la salvación del otro. Somos responsables de hablar, de mostrar el camino, pero cada quien toma su decisión. La fe y las obras de otros no podrán salvar a los que no han querido tomar los pasos necesarios para estar listos. Jesús está esperando que cada quien se ocupe en guardar su propia salvación, y si alguien no está listo, para el día que el Señor regrese, la única persona responsable eres tú mismo. Porque hablar de las fiestas, hablar de una boda, es hablar del reino de Dios. Es hablar de cuando la iglesia va a vivir por una eternidad con el esposo que es Cristo. Bienaventurados, dijo el ángel en Apocalipsis 19, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Al Señor le encantan las bodas. Amén. El reino de los cielos es como unas bodas. El banquete de Jesús, las bodas del Cordero, invitándonos a entrar. Iglesia, no hay que dormirnos en nuestros laureles. Dios no está en cuarentena. El reino de los cielos no está cerrado, no está restringido. El reino de los cielos está abierto para todo aquel que cree, para todo aquel que se prepara. Óyeme, al súper no entras si no llevas cubreboca. ¿Podremos entrar al cielo si no nos preparamos? Si al súper no nos dejan entrar sin cubreboca. Ahora imagínate si alguien se va a poder colar al cielo con engaños. Claro que no. Segunda Timoteo 1 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Ponte de pie, por favor. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí.
Ven, Señor Jesús. ¿Puedes tú decir eso? ¿Puedes tú decir eso? ¿Estás preparado para decir, Señor, ven hoy? Aquí espérame saliendo de la iglesia. ¿Puedes decir eso? Se acabaron los amén. Bueno, pues Señor, espérame para la noche. Déjame llegar a casa y ponerme a cuentas. De una vez, encienda su lámpara ahorita. Encienda su lámpara. Aquí está el aceite, el Espíritu Santo. Agarre el aceite que necesite. El aceite de enseguida no le sirve a usted. Usted tiene que tener su propio aceite. No es el aceite que Dios le dio al pastor, no, es el aceite que Dios le dio a usted. Es la lámpara que Dios le dio a usted. El pastor nada más está guiando. Chance ni el pastor se salve, pero está guiando. Pero el aceite que a mí me dio el Señor no le sirve a usted para salvarse, le sirve para guiarse, pero usted tiene que ocuparse de estar preparado para cuando el Señor venga. Amén. Tenemos que estar listos para recibir al Señor. Amén. Cada primer domingo, por lo general, celebramos la Santa Cena. Tomamos una galletita sin levadura y un vasito de jugo de uva. No lo hicimos el domingo pasado, pero lo vamos a hacer hoy.